En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, con otro tema coyuntural de Colombia y el mundo, en su podcast, Panorama Digital, escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, iVoox y Deezer. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Complejo panorama el que persigue a Colombia. Polarización de izquierda, derecha, que ahora atrae al centro, está delineando lo que ahora será el camino rumbo a la campaña electoral de 2022. Pronunciamiento de la Fiscalía en el caso de Sergio Fajardo ha derrotado ya un imaginario de alianzas entre el Centro Democrático y la Alianza Verde. La oposición comienza a mirar enemigos ocultos en cada una de las acciones, delirio de persecución que poco les deja mirar lo que sucede al interior de su propia colectividad, incongruencia en gobierno, pero también en las acciones, ejemplo, la alcaldesa de Bogotá o el líder de la coalición humana, Gustavo Petro, un punto donde una cosa se dice y otra totalmente opuesta es la que se hace. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. Peligroso entorno de cortinas de humo atiza el juego polarizador que acompaña el escenario social colombiano. Carrera política eclipsa incoherencia de extremos ideológicos. Revuelo jurídico que causó anuncio de imputación de cargos al precandidato presidencial de la Alianza Glauca por parte de la Fiscalía excitó el delirio de persecución que a diario acompaña a las fuerzas opositoras colombianas. Enceguecido odio que destilan con quien traose pesar diferente y los estamentos democráticos es el estandarte para estructurar base discursiva que invade las plataformas digitales y las reuniones sociales. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Figura de inmunidad que quieren ostentar delinea un entorno que hace perder confianza en una alternativa de cambio en la administración pública. Escasas oportunidades de gobierno que los han acompañado demuestran que son muy buenos para criticar, pero pésimos para gestionar. Victimización constante, revestida de persecución estatal o politización de la justicia, es foco de acción para cazar incautos y hacer campaña con mentiras, eje ideológico desde el que se presentan como grandes administradores, librepensadores, eminencias académicas o demócratas recalcitrantes para esconder la escasa idoneidad que los acompaña en el ejercicio del gobierno. Dicen no pretender obstruir labor de la Fiscalía ni tener jueces que se ajusten a su medida, pero mejor escuchemos lo que dijo en Semana en Vivo el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino. Lo primero, yo debo decir que nadie está pretendiendo, por lo menos del lado nuestro, de la Alianza Verde, o en lo que yo acabo de decir, y ni siquiera en el propio Sergio Fajardo, nadie está pretendiendo obstruir la labor de la Fiscalía. La Fiscalía es un organismo investigador creado por la Constitución Nacional, está en todo su derecho, por supuesto, de investigar, tiene además competencia para acusar cuando así lo considere, y por supuesto aquí también prima la presunción de inocencia, prima el debido proceso. El doctor Fajardo ha dicho con toda tranquilidad que va a comparecer, que va a aclarar, que sabe que no hay ningún ilícito en sus actuaciones. En fin, digamos, nosotros como demócratas acatamos el Estado de Derecho. Nosotros no estamos buscando un juez para que juzgue a la medida de los intereses de Sergio Fajardo, como ha ocurrido en otras ocasiones. O sea, yo sí creo que aquí debe quedar absolutamente claro que nosotros acatamos
el funcionamiento del Estado de Derecho y la decisión de la Fiscalía, y por supuesto confiamos en que Sergio Fajardo va a demostrar su inocencia. Segundo, debo decir que para nadie es un secreto la cercanía del señor fiscal general de la Nación con el gobierno y con el uribismo. Eso es, de conocimiento público. Luego, entonces, el comportamiento de la Fiscalía debe ser absolutamente cuidadoso para que no deje lugar a dudas, para que no quede la sensación de que está actuando sobre la base de una matriz política y en función de la campaña electoral, como ha ocurrido en otras ocasiones. Respetan a la Fiscalía y sus actuaciones, pero tejen un manto de dudas cuando no se ajusta a sus intereses. Lloriqueo de micrófono en plaza pública y medios de comunicación teje serias dudas sobre su grandeza y talante político, distante de violación de derechos fundamentales que buscan autoprotegerse con la anuencia de organismos multilaterales. Está lo que ellos mismos llaman errores técnicos, delitos por acción u omisión que rondan la contratación pública, el desconocimiento de licitaciones o concursos de méritos, el detrimento patrimonial y el autoritarismo, por solo mencionar algunos. Lo que se pinta como una guerra sucia que inclina al país de cara a las próximas elecciones desvía la atención de un pasado no muy lejano que llama a recordar el paso de esos caudillos por cargos públicos y sus flamantes obras hoy sucumbidas en el caos, las construcciones irregulares o cayendo en el olvido de la corrupción. No lo afirman, pero sí tienen un mal sabor de persecución política en este momento que se acusa al precandidato de la Alianza Verde, como lo dijo en Semana en Vivo el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino. Yo no sé si sea una persecución, pero sí deja un mal sabor que ocurra una acusación de una investigación que data de hace 8 años, cuando está arrancando la campaña presidencial y cuando estamos constituyendo y configurando la coalición de la esperanza, cuando todos sabemos que el doctor Sergio Fajardo es uno de los grandes protagonistas seguramente de la elección del 22. Así que, por lo menos hay un mal sabor. No voy a atreverme a calificar, una persecución política. Ahora, yo tampoco voy a responder afirmaciones y descalificaciones. Por supuesto, le diría, si quisiera ponerme en el mismo plano, que hipócrita es acusar de antemano, trayendo además otros hechos que tienen que ver con la gestión de Fajardo, a Sergio Fajardo, y absolver en un hecho que ya fue judicialmente fallado, como es el caso de Andrés Felipe Arias. Es que Andrés Felipe Arias está condenado y en el caso del doctor Sergio Fajardo estamos frente a una acusación que el doctor Sergio Fajardo va a respetar y acatar y no va a huirle a la justicia, tengan la plena seguridad, ni le va a hacer a trampa a la justicia como lo ha hecho el uribismo y como lo ha hecho el propio Andrés Felipe Arias. Este momento pone a la derecha y a la izquierda en el mismo plano. Cada uno tiene sus pecaditos y los deben asumir y resolver. Alarde de autoridad ética que los acompaña en época preelectoral construye el panorama deliberante entre izquierda y derecha que ahora atrae al centro. Señalamiento de oponentes políticos atribuyendo conductas no santas y condenas a través de insultos, ofensas, difamaciones y etiquetas que fácilmente se ven y se encuentran en Twitter. Histeria colectiva sin argumentos que no les permite dimensionar que la responsabilidad aumenta de acuerdo con el cargo y el poder que se ejerce. Histrionismo gubernamental, gimoteo particular, intimida desde el grito, la prepotencia y el egocentrismo que acompaña a quienes apuestan por un giro de 180 grados en el andar político, económico y social de la nación. Sin embargo, el señalamiento que ahora escuchamos a Andrés Felipe Arias queda en el ambiente y acá le responde a Antonio Sanguino, evidenciando una doble moral que tienen para mirar temas similares el abogado Hernán Cadavid, como se escuchó en Semana en Vivo. Habría mucho que decir, si es necesario, senador, y antes que a usted a la opinión. Es muy importante recordarle al país que esa condena de la que usted habla, que es cierta, está asignada y trazada y con el sello del cartel de la Toga, de Leonidas Bustos, de los mismos magistrados que había que fallar políticamente en contra de Andrés Felipe Arias. La persona que está comprobado que no se robó un solo peso, pero que ustedes, con una cantidad y una gran nómina de amnistiados, se han sentido con la capacidad de un dedo señalador e inquisidor de acusar y de judicializar.
analizar la política. Entonces, temas hay por hablar, pero continuemos. Dedo inquisidor y conexidad con un cartel de la toga que evidentemente no obró en derecho y condenó a la derecha colombiana. Corderos dóciles que se hacen elegir para su vanidad, pero olvidan el principio de dar resultados, ejecutar, controlar, supervisar y exigir el cumplimiento del deber a sus funcionarios desde el ejemplo propio. Más que nombres particulares, lo que necesita la democracia es acabar con la impronta de injusticia e impunidad en temas espinosos y con muchas aristas que acompañan a humanistas, glaucos, comunes y alternativos en la estrategia divisora de una campaña impura, espiral en donde se pretende desconocer hechos, argumentos y pruebas de un debido proceso en el que el sujeto goza del principio de presunción de inocencia. Grave problema de las corrientes de izquierda está en el doble rasero y silencio cómplice y conveniente que se guarda ante los atroces actos de disidentes guerrilleros o la violación de derechos humanos por parte del régimen bolivariano en territorio venezolano. Mejor ejemplo está en este audio de Antonio Navarro Golf en representación del Partido Verde. Señor Ministro de Defensa, los menores de edad son víctimas del conflicto y no máquinas de guerra. La Alianza Verde rechaza enfáticamente su declaración que busca justificar la muerte de menores calificándolos de esa manera. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Indignación por acciones tácticas y estratégicas del gobierno colombiano y sus fuerzas armadas en la confrontación con el delito que se debería equiparar con los bombardeos a campo abierto que ahora tienen un éxodo sin precedentes en la frontera del terror que une al estado de Apure con el municipio de Arauquita. Absurdo proceder de mamertos que se constituye en un exabrupto y atentado contra el sentido común. Palabras vanas y acciones de papel que cierran filas en una coalición o programa conjunto con miles de fisuras a consecuencia de la atomización de intereses que los acompaña. Disconformidad comportamental que exalta aires de superioridad que se materializan en la alcaldesa capitalina que abandona el barco en medio del naufragio para unas vacaciones, sustentadas con una supuesta excusa médica, o el líder del pacto histórico que en medio del aislamiento y los picos de la pandemia va a Cuba e Italia, incumple con su presencia en el Parlamento y luego esgrime profundos sufrimientos y milagrosas recuperaciones del cáncer y el contagio de la COVID-19. Audio que habla solo, la alcaldesa justificando su ausencia en momento de coyuntura. Tema médico que la lleva a Costa Rica cuando lo podía hacer aquí, al interior del país. Mejor escuchen esta grabación de Semana en Vivo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Yo estuve en exámenes médicos, tú ves que yo no paro, pues yo estaba dedicada al 100%. Todo el tiempo. Y ha sido un año difícil. Estuve en mis chequeos médicos a final de año y tanto mi médico general como mi oncólogo, tú sabes que yo sufrí de cáncer y tengo que estar en revisiones periódicas, etcétera. Me dijeron, mire Claudia, pare aunque sea una semana. Una semana. Pare una semana, tiene que descansar, tiene las energías bajitas, tiene las defensas bajitas, eso no le sirve para hacer su trabajo. Incluso yo les decía, pero ¿a qué horas paro? O sea, aquí todos los días hay una cosa urgentísima. Entonces les dije, no, solo se me ocurre como a final de año parar 5 días. Y me insistieron mucho. Y yo dije, bueno, planeé todo, miré, entre el 24 y el 31 aparentemente las cifras de la pandemia venían bajando un poquito. Bueno, dije, bueno, va a parar 5 días. Y pasó que el pico, pues sí. En fin, a los 2 días dije, no hay nada que hacer, yo tengo que estar allá, tengo que estar al frente, me devolví a los 2 días, es decir, las dichosas vacaciones de las que ha hablado todo el mundo fueron 2 días, el equivalente a un sábado y un domingo. Y aquí estuve, pues porque ese es mi trabajo, yo lo tengo que hacer y lo hago con mucho gusto. De manera que, pues fue muy desafortunado, posiblemente a mucha gente le incomodó sin duda y yo, por supuesto, al que le haya incomodado le ofrezco excusas, pero pues yo soy un ser humano, tenía una recomendación de mi médico y mi oncólogo, traté de parar 5 días, no se pudo, paré 2, que es como parar un fin de semana. Paró 2 días, que es como parar un fin de semana. El tema no es tanto en las vacaciones, sino el momento, la actitud y la soberbia que acompaña a la alcaldesa de Bogotá. Astucia de la lástima que, lejos de los argumentos, aterriza en un entorno de oscuras personas que dejan de notar que en cada paso que dan ocultan sus verdaderos propósitos. Carencia de credibilidad y garantías en un entorno en el que debería primar
la trayectoria y fidelidad a unos principios. Estupidez política que hace el mayor daño posible a su imagen cuando se olvidan la posición pública que ocupan y se inmiscuyen en temas que no deberían, calenturas de momento en las plataformas sociales que les abre procesos en los órganos de control, faltas administrativas, conductas penales, infracciones fiscales, son violaciones a la norma que deben llevar la discusión a las instancias jurídicas y no políticas. Torpeza de neófitos en la gestión pública es reflejo de lo descuidados que son como gobernantes. Este momento de la historia es propicio para revisar los procesos y los delitos contra la administración pública, justicia a la medida, como se extrae de lo dicho por el abogado Iván Cancino a W Radio. Es momento de revisar todas las investigaciones por delitos contra la administración pública y aprovechar lo que pasa en Antioquia con el gobernador actual y con el pasado para que se revise la confusión enorme que hay entre los errores administrativos y la configuración del dolo. Por decisiones como estas es que ya muchas personas valiosas no quieren ser servidores públicos y el país está perdiendo varias cabezas importantes al servicio público. A la gente ya le da miedo estas injusticias. Se sienten perseguidos, pero les duele reconocer que cometen errores por acción u omisión por los que deben responder. Nefastas decisiones que acompañan el quehacer de la oposición son la perfecta excusa para desviar la atención de los temas coyunturales para el país. Inoculación nacional para aproximarse a la comunidad rebaño, crisis económica y social que trajo consigo la pandemia, reforma profunda a la rama legislativa y judicial del país, déficit tributario, reactivación de la industria, migración indiscriminada, entre otros factores. Derrotero de la campaña que ahora inicia no puede estar concentrado en las desavenencias particulares y disputas procesales de los varones electorales que tendrá su punto de ebullición el próximo 6 de abril con la audiencia de preclusión al adalid del Centro Democrático. Tema espinoso que le duele mucho a Claudia López y siempre lo expresa en cada una de las redes sociales, así se le olvide que una cosa es el derecho a la libre opinión y otra la participación en política. Yo he dicho lo mismo durante 15 años, es mi opinión libre, protegida por la Constitución y no la voy a dejar de dar. Confío en que esto sea simplemente un proceso ordinario de investigación y no un caso de persecución política, pero el tiempo dirá que... El tiempo lo dirá, pero el delirio de persecución es evidente y la ceguera para admitir los errores que se cometen en las redes sociales. Carrera por la presidencia apenas está comenzando. Meollo del parangón está en las Claudias, Juanitas y Angélicas que se promulgan como prototipo de lo impoluto, viendo la viga en el ojo ajeno sin asumir la que tienen en el propio. Show de popularidad que aleja la atención de los graves problemas nacionales y nuevamente se circunscribe el discurso a la divergencia en la implementación de los acuerdos de paz, el perdón y olvido de los desmovilizados, la representatividad política de los ex-FARC, la relevancia de la JEP y su tolerancia con los delincuentes, el poder de convocatoria y cacicato en torno a los iconos referentes de los extremos de izquierda y derecha, y la propaganda sucia que ya enaltecen secuaces electorales que se acuestan en unidad nacional, se levantan siendo socialdemócratas y almuerzan fungiendo de progresistas. Hay que dar un paso para la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz.
dar un paso al cambio, incongruencia que siembra dudas sobre la disponibilidad que tiene la casta opositora para asumir responsabilidades sin caer en la inacción que los caracteriza, complejo narcisista que los envuelve en sus creencias y alinea con pensamientos similares, repetición innecesaria de un pensamiento plagado de evasivas y lugares comunes. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ansias de poder que les impide reconocer y aceptar al otro, construir desde lo edificado sin tirar a la basura lo propuesto por su antecesor. Colombia requiere, de cara a futuro, de políticos con palabra, formación e ideas que aporten a la reconstrucción de la nación, sin la mezquindad de pensar en las necesidades de cada uno de ellos. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Ajedrez Político. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla, en las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, iVoox y Deezer, escenario de análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad, en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.